hey, si tú estuvieras empezando a conocer de Dios, ¿verdad? ¿Qué preguntas cruzarían en tu mente? Y fue la primerita que él nos preguntó, Iván, ¿la Biblia es un libro misógino? Hola aliados, bienvenidos a un nuevo episodio de Aliados Podcast. Espero que donde estés bien. Y bueno, para nosotros como siempre es un placer estar aquí nuevamente compartiendo contigo. Hoy nos falta Tefi, pero la tendremos pronto acá de vuelta con nosotros. Iván, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, feliz después de que tú dieras el saludo de entrada, ¿verdad? Ajá, sí. Siempre. Y bueno, hoy venimos a hablar acerca de unas preguntas que tal vez tú te has hecho en algún momento o que conoces que alguien se haya hecho en algún momento, ¿cierto? Y es acerca de preguntas tal vez difíciles acerca de Dios, de la Biblia, de lo que nosotros hemos escuchado, conocido, de Dios, ¿verdad? Tal vez como preguntas como si Dios me ama o si puedo creer en la Biblia o que preguntas así que tal vez en algún momento han pasado por nuestra mente. Hoy venimos a compartirlas contigo, ¿cierto? Preguntas difíciles. Preguntas difíciles. Eso. Yo creo que son algunas preguntas difíciles que esas las respondes tú. Algunas son difíciles. Sí, y bueno, vamos a empezar con la primera pregunta, que esa de hecho nos las compartió aquí nuestro productor, que le hicimos así como la pregunta de, hey, si tú estuvieras empezando a conocer de Dios, ¿verdad? ¿Qué preguntas cruzarían en tu mente? Y fue la primerita que él nos preguntó, Iván, ¿la Biblia es un libro misógino? O sea, primero hay que definir por qué piensas que es un libro misógino. Ajá, adelante. No, pero ¿por qué? O sea, es que él hizo la pregunta. Yo estoy dando aquí la pregunta hecha por nuestro productor, porque él la anotó y me dijo, tiene que ser la primera pregunta. Bueno, pues yo digo de que si Dios te creó al hombre, a la mujer, ¿cómo va a ser su palabra en contra de lo que él creó? Eso por un lado. Y lo otro, pues dependiendo de el pasaje o las cosas que uno quiera resaltar como en contra de la mujer en medio de la iglesia, ¿no? Hablando del libro, la Biblia como tal, no, porque bueno, tenemos literalmente libros que están nombrados con nombres de mujeres como Ruth, Esther, y que en medio de la sociedad en la que ellas vivían, tanto Ruth como Esther, ¿verdad? Ellas pudieron, en todo su sometimiento, en todo lo que ellas hicieron, pudieron revolucionar, sobre todo Esther, que fue que revolucionó el reino babilónico, el reino persia. Uh-huh. Y bueno, también está Sara, está Débora, ¿verdad? Una jueza de Israel que mató a los enemigos de Israel cuando los hombres no querían, ¿verdad? Entonces, ahí creo que misógino, ahí se acaba. Ahí en esa historia se mata, sobre todo en ella. Y hay historias como, obviamente tenemos la historia de María, obviamente en el Nuevo Testamento. Hay muchas cosas, obviamente lo que habla Pablo, lo que se habla del orden de la iglesia y se habla que la mujer no debe hablar y todo este tipo de cosas. Pero está referido pues también a traer orden en ese contexto. Hay un contexto donde las viudas no podían recibir de la ofrenda que daba la iglesia, simplemente porque las viudas jóvenes estaban abusando de esa ofrenda. Eso es lo que estaba pasando. O sea, hay un contexto. Y estaban las viudas ancianas que eran pobres y no tenían con qué. Entonces el consejo de Pablo era que se casaran. Ese era el consejo. El consejo de Pablo era: para las viudas jóvenes, vuélvanse a casar. Y no usen ese dinero que se está donando, ¿verdad? Para beneficio de la iglesia, y la iglesia lo está dando.
Entonces ese era el consejo. En Corintios, que se habla de este orden de que la mujer se calle y todo este tipo de cosas, pues el contexto de Corintios es que también dentro de la iglesia hay pecados sexuales, hay una persona acostándose con un pariente cercano a la familia. Es algo, no sé, creo que estoy mal, si estoy mal, pero creo que él se estaba acostando con la mamá, algo así. Algo así. Y también habían dentro de la iglesia pecados sexuales. Entonces Pablo también está hablando del desorden, pues también en el sentido de todo lo que era en la parte de los pecados y la parte de los dones. Porque después en la primera carta se habla de los dones, en la segunda carta se habla el desorden de los superapóstoles, ¿verdad? También de que había gente que se quería superapóstol, o sea, no es nada nuevo, ¿cierto? Pero la iglesia estaba rechazando a Pablo, prefiriendo a estas personas. Entonces, bueno, pero esa es la segunda, pero la primera es donde se habla en general como que, bueno, la mujer tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, pero es más como ese punto de vista donde debe de haber ese orden en la iglesia, sí lo debe de haber. Hay líneas como la católica, ¿verdad?, que han tomado una posición más extrema en eso. Que todos son padres, o sea, todos son padres, ¿sí? Y igual no se pueden casar, ¿cierto? Están las monjas, pero igual el padre es el que está a la cabeza de la iglesia, ¿ya? Y obviamente está hay corrientes protestantes que igual tienen estas restricciones en la iglesia para las mujeres. Pero sí, todo tiene que ver también con lo que Pablo está tratando de lidiar en ese contexto, en ese lugar, la problemática. Pero el libro como tal, la Biblia como tal, no, porque como te decía, pues el ejemplo de estas mujeres que Dios levantó para traer cambio, y hay muchas mujeres dentro, hay quizás algunas que no son súper famosas dentro de la Biblia, estoy hablando, pero que están ahí y que cambiaron, ¿verdad? Obviamente la mujer con flujo de sangre que tocó al Señor, o María, la mujer que derramó el perfume. María, la hermana de Lázaro, ya después de que resucitó, derramó el perfume. Entonces es más como, vuelvo y repito, es más como ese orden que Pablo está viendo, que hay un desorden dentro de la iglesia y él quiere ordenar, pero al mismo tiempo no significa que Dios no levanta a las mujeres en tiempos de dificultad, en tiempos donde quizás el hombre no se quiera levantar, ¿verdad? Porque aunque hay un Antiguo y Nuevo Testamento, Dios es el mismo. Exacto. Entonces, eso es lo que yo podía decirte de ese punto, pues. Sí, y ahí tocaste varios como personajes de los que yo también quería compartir, porque bueno, en lo personal pues yo tampoco considero que la Biblia sea un libro misógino, pero yo me centro más como en el ministerio de Jesús y en lo que él hizo durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra con los discípulos y con las comunidades, ¿verdad? Porque si estamos hablando, o si sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, pues al hablar de la Biblia estamos hablando también de Dios. Y yo lo refiero como al Dios, a Jesús, a Dios hecho hombre aquí en la tierra, ¿verdad? Porque durante su ministerio él, muy lejos de discriminar o de violentar a las mujeres, más bien la sanaba. María Magdalena, que fue sanada y que hizo parte de su ministerio, que caminó con él y con los discípulos, ¿cierto? O también otras mujeres, como tú lo mencionabas, que eran mujeres que tuvieron un papel protagónico dentro de la historia, dentro de la Biblia, de las historias que conocemos hoy. Pero también siento que en otros pasajes de la Biblia las mujeres son incluidas en una época donde digamos que la figura protagónica era la del hombre, ¿cierto? En una sociedad donde pues ese era como lo que se veía en ese tiempo, y Jesús en su palabra, o bueno, en la Biblia vemos que la mujer
se incluye un poco más. De hecho, quisiera resaltar este versículo de Hechos 2:17, donde dice que y sucederá que en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. A mí me llama mucho la atención este versículo porque se está incluyendo a las mujeres también, o se está incluyendo a la figura femenina en un contexto donde no se hacía casi. Entonces, a mi parecer, dentro de lo que he podido leer, pues considero que no, la Biblia no es un libro misógino, y obviamente Dios tampoco es un Dios misógino o un Dios que rechaza a la mujer, sino más bien Él, como tú le decías también al principio, Él la creó y la creó con propósito. Bueno, nos creó con propósito, ¿no? Entonces... Y bueno, hay varios contextos, como vuelvo y repito, obviamente pues en estas iglesias donde se está hablando de este orden a la mujer, yo creo que hay diferentes situaciones, como el desorden en la iglesia, o también cultos paganos, diosas que... o sea, hay diferentes cosas que pasan. Entonces también es bueno analizar eso. Exacto. No pensar... O sea, hay muchas mujeres dentro de la historia que por encima de todo, ¿no? Pudieron cambiar el mundo. Por encima de todas las restricciones. Obviamente eso también va a los hombres, ¿no? Pero Madre Teresa iba a decir. O sea, ella se sometió al Papa y todo, pero ella salió de donde ella estaba para hacer lo que el Señor la llamó a hacer. Ella se sometió y todo, pero lo hizo todo bien, pero igual hizo lo que el Señor la llamó a hacer. Entonces, sin importar el contexto, o sin importar lo que haya alrededor, las cosas, o las reglas, o lo que sea, todavía la mujer está invitada a transformar su mundo, a cambiar su mundo, así como estas mujeres en la Biblia lo hicieron. Y a tener un rol activo, ¿no? Correcto. Exacto. Bueno, primera pregunta para nuestro productor aquí, Estrella, que nos está viendo y escuchando y dirigiendo, respondida. Ahora vamos con la segunda pregunta, Iván. Y la pregunta es, ¿cómo sé que Dios existe si no lo veo? Porque tal vez al principio, cuando nosotros estamos acercándonos, es como que tenemos un anhelo por ver, por sentir, por escuchar, o como por tener pruebas tangibles de la existencia de Dios. Pero entonces, ¿cómo puedo creer en Él si aún, o sea, si no lo estoy viendo? Bueno, pues la palabra dice que Dios es espíritu. Y sabemos que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y a la final la Biblia habla de que Jesús es la imagen del Dios invisible. Entonces, cuando hablamos de que no lo veo, no sé qué, estamos hablando de que ya Jesús estuvo aquí. Y como Él decía, ¿verdad? Si tú me has visto a mí, has visto al Padre. Exacto. Entonces, para mí, una visión de Dios, o sea, una visión física de Dios es Jesús. Sí. O sea, porque sí, yo una vez estaba evangelizando y me hicieron esa pregunta también. Y yo le decía, cada vez que tú ves la cruz o tú ves tú lees lo que Jesús hizo, ya Dios nos dio esa imagen en Jesús. Él mismo también siendo Dios, obviamente, pero él mismo siéndose hombre, él es la imagen. Él es la imagen de Dios. Jesucristo es la imagen de Dios. Y vemos que ahora uno puede decir, nosotros no lo tenemos aquí presente, no sé qué, pero bueno, el Espíritu Santo nos confirma que Él es Dios, ¿sí? Nos confirma que Él estuvo aquí en la tierra y que también lo podemos ver a Él a través de la Escritura. Y bueno, históricamente, si tú te pones a investigar la imagen de Jesús, la imagen pues la imagen de Jesús que uno ve en las iglesias y todo lo demás, no sé si te has dado cuenta, no sé, pero tienen siempre como una igualdad. Y hay una investigación esto es como más científicamente, pero una investigación ¿cómo se diría?
la tela de Turín, no sé si la has escuchado, que es, se dice que fue la tela o el lino donde envolvieron a Jesús cuando murió. Y se dice que en la investigación se dice que él cuando resucitó, lo que pasa es que en esa tela se quedó una foto impregnada del Señor cuando él resucitó. Entonces se cree, los científicos creen que posiblemente esta fue la tela donde envolvieron al Señor. Al momento que resucitó se quedó esa foto de él y la cara que aparece de esa persona la han como unido con otras como imágenes artísticas de iglesias que, ¿verdad? De la edad, o sea, hay una iglesia específica que yo creo, no sé si esto es mal, si sacaron la imagen de este lino o si simplemente fue una revelación del Señor, del mismo Dios. Pero total es que tiene igualdad, o sea, ambas, esa imagen como es similitudes, exacto, en la cara. Y tú te puedes ver, tú puedes ver como que durante la historia que esa misma cara ha sido replicada, ¿verdad? O sea, cambia algunas facetas, obviamente, pero es replicada y es casi la misma. O sea, esos son como aspectos científicos y hemos visto también personas que han visto al Señor en sueños, han visto al Señor en visiones. Y es ¿por qué? Porque Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, por eso la Biblia, obviamente podemos mencionar la creación y todo eso, ¿verdad? Porque dice la palabra que Él es todo en todo. Entonces, el hecho de que en el cielo haya de la Trinidad una persona de la Trinidad que se parezca a nosotros, ¿verdad? Nos da a entender también su amor y nos da a entender de que Él nos creó a su imagen y Jesús es esa imagen. Amén. Y sí, me parece bastante interesante y rescato algo que tú mencionabas acerca de que hay personas a las que Dios se los ha revelado y tal vez personas que han podido ver su imagen en sueños, pero sabiendo que tenemos a Jesús, ¿verdad? Pero si tal vez tú tienes esta pregunta y apenas estás iniciando y no has tenido como estas experiencias que pueden suceder, o sea, como que Dios escoge a las personas a las que se les revela así. Pero si no ha sido tu caso, pues igual yo te invito con el versículo de 2 de Corintios 5:7 que dice, porque por fe andamos, no por vista. O sea, la fe, el creer en Dios, yo creo que el Espíritu Santo, como tú lo mencionabas, nos convence a nosotros y nos da ese regalo de la fe, de creer que existe un Dios y que aunque no lo vemos, Él es omnipresente, omnisciente y omnipotente y que es real. Y así como lo mencionaba Iván acerca de ese estudio, también hay muchas otras pruebas científicas que comprueban la existencia de Dios, pero de igual forma nosotros, o Dios nos dice en su palabra que es por fe que creemos en Él, no por lo que vemos sino por lo que vemos, sino por lo que Él nos ha dicho también, incluso a través de su palabra, y el guardar esa palabra en nuestra mente y creer en Él. Pero entonces ahora acá tengo otra pregunta, Iván, y es: ¿de verdad Dios me ama aún a pesar de mis errores? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque Él murió por ti, Él fue crucificado y Él todo eso lo hizo porque Él sabía que nosotros no podíamos redimir nuestros propios errores. Sí, o sea, por eso Jesús es la imagen del Dios invisible, porque precisamente nosotros no podíamos, o sea, no podemos nosotros corregirnos a nosotros mismos por los parámetros de pecado. Es imposible, es completamente imposible, pero Jesús lo hizo posible. Ya, ahora la idea es uno salir de ese pecado, ¿verdad? Yo estoy agradecido por las iglesias, las personas que no pusieron un dedo, ¿verdad? Y me señalaron por mis errores. Pero tampoco significa que porque yo tuve errores, entonces yo
no voy a hablar de santidad o de alguna forma el estándar del Señor pues se tira al piso. Creo que también mucha gente ve la cruz, ve la misericordia del Señor, ve la sangre derramada del Señor, pero lo miran como que bueno, Él es misericordioso, entonces yo hago lo que se me da la gana. Pero el problema es que él es Dios, Él no es cualquier persona. ¿Sí? O sea, a la final, Él va a juzgar lo que hagamos con esa sangre derramada, con la palabra, con lo que Él hizo por nosotros, ¿verdad? A la medida que nosotros tenemos hambre de Él, ¿verdad? De unos ser saciados, Él nos satisface. Y yo creo que la vida en santidad es una vida de arrepentimiento, de un arrepentimiento diario. Una persona que piense que ya está o que no va a cambiar o que ya las tiene listas, ya, no reconoce sus pecados, no reconoce que está mal, todo este tipo de cosas, es una persona que no va a vivir en la gracia del Señor Jesús. Porque la realidad de la gracia del Señor empieza cuando uno reconoce que uno está mal, uno reconoce que uno se tiene que arrepentir. Entonces la vida, una vida santa significa una vida que se arrepiente diariamente, una vida que siempre busca arrepentirse, porque siempre, por más que hemos crucificado nuestra carne y todo, siempre van a haber cosas, van a haber tentaciones. Como yo hoy literal tuve que ponerle tiempo a las aplicaciones de las redes sociales. O sea, siempre el hombre tiene una tendencia a pecar o a estar adicto a algo. Entonces, uno siempre tiene que caminar en arrepentimiento. Y el consejo del Señor es que no volvamos ahí. Y es Él quien nos da la capacidad para no volver. Es el Espíritu Santo, ¿verdad? Ya no es imposible. Por eso digo que tenemos la responsabilidad, como dice Hebreos. En el Antiguo Testamento era una cosa, ¿verdad? Los corderos, todo, ¿verdad? Pero ahora hay una sola sangre, hay una sola crucifixión, un solo cordero que fue Jesucristo. Si tú pisoteas eso, como eso es literal lo que dice Hebreos, si tú pisoteas eso, entonces no va a haber más redención, no hay más fuera de Jesús, y Jesús no va a volver a morir, o sea, ya no va a haber otra más. Entonces, con nuestras actitudes no podemos, más bien, con nuestras actitudes podemos pisotear al Señor. ¿Y cómo así? Sí, porque aunque Él sea Dios, Él es influenciado, o sea, sus emociones son influenciadas por nosotros. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Que a Él le duele lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, cuando Noé, en los tiempos de Noé, el Señor dice: me arrepiento de haber creado el hombre. Sí, o sea, literal, sus emociones, las emociones del Señor fueron movidas, ¿verdad? Por su creación. O sea, me duele haber creado. O sea, entonces nosotros tenemos la capacidad de, con nuestras acciones, con nuestras malas actitudes, con nuestros pecados, ofender al Señor. Ya, mover los sentimientos del Señor. Obviamente también podemos mover los sentimientos del Señor para bien, ¿no? Eso te iba a preguntar. Como una persona, ¿no? Y bíblicamente vemos a Moisés, vemos a muchos que en sus imperfecciones movieron el corazón de Dios. Pero bueno, con todo decir es eso de que sí, uno tiene que vivir es una vida arrepentida. Uno tiene que vivir una vida siempre la vida consagrada luce como una vida arrepentida, una vida, y un arrepentimiento de verdad es no volver a eso que uno antes era esclavo de. Sí, así como Juan el Bautista, él predicaba: arrepiéntanse,
Exacto. O sea, la idea es que nosotros somos crucificados y somos nuevos en Cristo. O sea, nada, esa persona que antes pecaba, que antes tomaba, que antes hacía, ya murió. Ya no existe. ¿Sí? Esa es la realidad que tenemos en Cristo. Ok. Bueno, ahí respondiste varias preguntas que teníamos acá estuvo anotadas. bastante largo. Pero bueno, porque respondí, o sea, como que condensaste varias preguntas que teníamos acá y les diste respuesta. Entonces, bien. Chévere. Entonces, voy a pasar a la otra pregunta y es... Bueno, vamos a una última pregunta. Iniciamos hablando acerca de la Biblia. Y vamos a terminar también hablando un poco acerca de la Biblia. Y la pregunta es, ¿la Biblia todavía aplica a la vida moderna? Sí. ¿Por qué? Porque sí. Ay, Dios mío. Porque hay muchos problemas modernos que nada más se repiten, ¿ya? Uh-huh. Porque los humanos mueren, pero el mundo espiritual no. O sea, los demonios no mueren. Ya, o sea, las consecuencias, y Dios también es el mismo, ya. Jesús es el mismo desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Si tú lees Génesis 1 y lees Juan 1, ¿verdad? Te puedes dar cuenta que la creación trata de Jesús. Total. Porque cuando el Señor dice hágase la luz, Jesús mismo dijo de sí mismo, yo soy la luz del mundo. Entonces, todo gira alrededor del Señor. Entonces, no hay nada cambiante. Eso por un lado, y bueno, igual tú puedes ver muchas problemáticas dentro de la Biblia que literal yo estaba leyendo de David y el Espíritu Santo me mostraba cómo David estaba adicto al sexo. A veces hablamos como que, bueno, David tenía mujeres porque él era un rey y ya. Pero la verdad, él tenía un problema de inmoralidad sexual. Y Dios lo amaba así, pero al mismo tiempo, cuando ese pecado que estaba leyendo, cuando él mató para quedarse con esta esposa de otra persona, el Espíritu Santo me mostraba cuando un nivel de adicción llega a que tú haces cualquier cosa, ¿verdad? Cuando alguien está adicto a la droga, hace cualquier cosa por conseguir eso. ¿Verdad? Él estaba tan adicto al sexo que él mató a alguien exacto. Entonces, nosotros tenemos también las mismas tendencias, ¿verdad? Todavía hay gente, todavía teniendo problemas. Así como David era rey y tenía sus problemas sexuales, ¿no? Absalón, que también públicamente tuvo relaciones con las concubinas cuando hizo la rebelión de David, ¿no? O sea, una escena completamente pornográfica, ¿no? Eso está en la Biblia, ¿sí? Y hoy día tenemos pornografía, ¿verdad? Está en todos lados, está visible. Hoy día tenemos cosas que en la antigüedad todavía, o sea, eran los mismos problemas, ¿no? Eran los mismos problemas, las mismas situaciones. Vemos, ¿verdad? Como hablaba de los superapóstoles, ¿verdad? Vemos gente que se lanza literal a llamarse apóstol o a decir sin que la iglesia lo haya nombrado apóstol, sin que la iglesia lo haya nombrado o sea, hay gente que se lanza abre una página en Instagram, en YouTube y ya son él o sea, no hay una autoridad bajo esa persona. Entonces, y Pablo literal le dice a la iglesia de Corintios, o sea, ¿cómo ustedes me van? Porque literal el problema es que la iglesia de Corintios no querían nada con él. O sea, con Pablo. O sea, se le estaban poniendo difícil a Pablo. Ajá. Entonces, Pablo, o sea, la iglesia le estaba pidiendo a Pablo que escribiera como una carta de referencia para yo no sé qué. Y Pablo dijo, ¿cómo así que una carta? O sea, literal, esa es la carta de Pablo. O sea, ¿cómo así que una carta? ¿Cómo así que tú vas a dejar a estos superapóstoles así? Y yo yo he pasado, entonces él empieza a decir, yo he pasado por prisión, y yo he pasado por látigo, a mí me han perseguido, pero esa es mi carta. Entonces él empieza a decir, esa es mi sufrimiento por ustedes, es mi carta de representación. Exacto. Entonces,
Sí, o sea, eso todavía lo vemos todavía y podemos ver muchas problemáticas, ¿no? En las que la Biblia... o sea, que relacionan. Uh-huh. Exacto. Claro, por eso es que la palabra de Dios nunca cambia, uh-huh, ¿verdad? Para siempre. La sangre de Cristo es para siempre, ¿verdad? Sus llagas son, para siempre hasta que el Señor regrese. Y cuando el Señor regrese, o sea, la cruz, todo el sistema, todo lo que Él dice, ¿verdad? Todo lo que, exacto, Él rige el mundo. Y por ende, pues nada puede salir fuera de él. Exacto. Ya, o sea, no hay nada. O sea, por más que nosotros tengamos iPhone y pensemos que los que antes no tenían iPhone no tenían los mismos problemas, pues sí tenían los mismos problemas. O sea, tenían los mismos problemas. ¿Verdad? No tenían un celular para ver pornografía, pero David estaba viendo pornografía todos los días, estaba viviéndola. Y sus hijos, sus hijos pasaron por el mismo patrón. Salomón lo hizo peor. O sea, hubo un patrón y vemos cómo Dios bendice y todo, ¿verdad? Los prospera, pero hay esa como lo podemos llamar una maldición, pero esas adicciones que no se rompen, que lo único que lo puede romper es la sangre de Cristo. Total. Y también pienso que, como para agregar, también pienso que igual pues la palabra dice que cielo y tierra pasará. Y bueno, quiero aclarar como que bendice en el sentido, bendice en el sentido de que cuando ellos hacen las cosas bien, porque hay que aclarar cuando, que Salomón, cuando David hacían las cosas bien, Dios los bendecía. Pero ya cuando también la perversidad de sus corazones, por ejemplo, cuando David mató, él también vivió las consecuencias de su pecado, etcétera, etcétera. O sea, cuando llegó un momento de ese clima también en lo que ellos mismos vivieron sus propias consecuencias, claro, de lo que de eso, de lo que estaban haciendo. Total. Y los alejaba de Dios. Bueno, en fin, dale. Sí, es que para terminar la idea, ya después comentar algo que acabas de decir, pues la Biblia dice también que cielo y tierra pasará, mas su palabra permanecerá. O sea, la Biblia no pasa. Los 10 mandamientos a día de hoy, o sea, pasaron años y siglos desde que Dios se los dio como a Moisés para que los escribiera, y aún a día de hoy siguen vigentes y siguen siendo mandamientos y normas que nos cuidan a nosotros, ¿no? Y lo que decías, total, o sea, toda acción tiene una reacción y todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias, tanto bueno como malo. Ellos tenían sus consecuencias buenas y tenían también castigos y consecuencias malas cuando pecaban. Pero seguimos viendo que la Biblia sigue siendo un libro vigente a día de hoy y que no pierde vigencia, porque como lo mencionaba Iván, Dios es el mismo, Dios rige el mundo y nada se sale de su control. Alfa y Omega, principio y fin. Amén. Y bueno, aliado, hemos llegado al final de este episodio, pero tenemos para ti la super noticia, y es que te estaremos compartiendo la siguiente fecha. Vamos a seguir también respondiendo preguntas difíciles acerca de Dios, acerca de la Biblia, pero lo haremos en una nueva, ¿cómo se diría? De una forma diferente, tal vez. En un nuevo formato, dice nuestro productor, totalmente, así es que es. Entonces, te invitamos a que estés muy conectado y muy atento a esa nueva invitación que haremos para seguir respondiendo preguntas, pero también a que dejes tus preguntas en los comentarios. Si tienes alguna duda que te surge y no la hemos hablado acá, puedes dejarla en los comentarios y podremos responderla en esa próxima ocasión. Por ahora ha sido todo por este episodio. Iván, ¿te quieres despedir? Sí, claro. Dios les bendiga y bueno, espero que puedan recibir a Jesús si no lo han recibido, que Dios sea el centro de sus vidas y que Él pueda hacerlos libres de cualquier cosa que estén luchando. Amén, 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 amén. Nos vemos en un próximo episodio, aliados.